Cordial saludo, jóvenes estudiantes de Ingeniería Ambiental tercer semestre del Instituto Tecnológico del Putumayo. Para nuestro curso de Hidrología y Limnología nos vamos a centrar en en este periodo en la limnología y lo vamos a estudiar a partir de ahora. Entonces, como sabemos, la limnología, o también lo podemos conocer como hidrobiología, va a estar centrado en el estudio de las aguas dulces, sus ecosistemas, su comportamiento, su relación. Y digamos, para irnos a la parte de los inicios de la limnología, proviene del latín limne, que significa laguna o lago, que se desarrolló bajo el estudio de los lagos a medida del tiempo se determinó que es la ciencia que estudia las aguas mediterráneas. Entonces aquí vamos a estudiar la interacción de la vida de las poblaciones dentro de estos cuerpos de agua y también incluida la paleolimnología, que es el estudio de sedimentos lacustres, es decir, de los lagos y toda la historia que tiene que ver, digamos, con el comportamiento geomorfológico de los lagos. Entonces nos podemos preguntar o responder a esta pregunta, ¿qué es la limnología? Entonces la limnología es la rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales, lagos, lagunas, ríos, charcas, estuarios, y los vamos a estudiar más adelante. Entonces, aquí ahora conocemos que la limnología es una de las ramas de la ecología. Estudia todos los ecosistemas, como vemos en la imagen, los ecosistemas acuáticos continentales. ¿Qué quiere decir continentales? Que están dentro de los continentes, o sea que estamos dejando a un lado los mares. Y estudia la limnología la interacción entre esos organismos acuáticos y su ambiente, además de la distribución y abundancia en los ecosistemas. Aquí también hay que aclarar que, digamos, en la limnología sí se estudia la microbiología y las especies, digamos, acuáticas, pero también no solamente las especies, digamos, los microorganismos, sino también las especies como son los mamíferos. Bueno, entonces ahí decíamos que la limnología estudia los lagos, las lagunas, los ríos y los estuarios. Entonces, para hacer una diferencia entre lagos y lagunas, dice que la diferencia entre ellos es que el lago fluye hacia otros cuerpos de agua, sea fluye hacia el mar, fluye hacia el arroyo, mientras que la laguna en la laguna el agua permanece estancada. Aquí podemos, digamos, hacer una breve semejanza entre cuencas endorreicas y exorreicas que hablábamos en anteriores clases. En este caso, pues estamos hablando de los lagos, que es la masa de agua que tiene una entrada, es decir, ahí están las partes, digamos, de un río o un lago, pero en este caso es el lago, tiene un inicio o unas entradas de agua o un nacimiento, luego viene una desembocadura, o sea, al final o salida de agua que va hacia, digamos, aguas pluviales subterráneas u otros ríos o el mar. Y la laguna ya es un cuerpo de agua estancado que tiene entradas o ríos y arroyos, pero que carece de desembocadura, es decir, el agua no sale, es decir, está estancada. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos mencionando. Aquí en la primera fotografía pueden ustedes visualizar un lago, se llama el lago Le Mans, el primer lago estudiado por la limnología, esto es en Europa Occidental. Entonces el lago, como, bueno, aquí no se puede ver toda la fotografía, pero mencionamos que el lago tiene, digamos, una salida, una desembocadura hacia otro río o a otro cuerpo de agua, eh, y también tiene su naturaleza o sus especies muy definidas, digamos con características únicas de los lagos. Está también las lagunas, aquí vemos dos ejemplos que están en el departamento de Nariño. La primera es la laguna de la Cocha en el corregimiento del Encano en Pasto, Nariño. Y vemos que esta es una laguna, bueno, es un tipo de laguna Ramsar, bueno, es una característica mundial por sus ecosistemas y por sus, digamos, sus comunidades acuáticas presentes ahí. Pero aquí lo que quiero decir es que esto es una laguna, es decir, que sus aguas no salen, que están estancadas. Lo mismo está por este lado, que es la Laguna Verde del volcán Azufral, ubicado en el municipio de Túquerres, en el departamento de Nariño. Es una laguna, también es un tipo de cuerpo de agua lagunar,
y pues si Dios quiere y todo mejora, poder llevarlos a estos lugares que se encuentran en el departamento de Nariño. Si no, igual están, digamos, por redes sociales, pueden encontrar más fotografías de estos lugares, estas lagunas. Por otro lado, nos habla de que la limnología estudia, digamos, el comportamiento de los ríos. El río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un cauce de tierra, como vemos en las fotografías. Podemos encontrar el río Putumayo, el río Amazonas, etc. Y posee un caudal determinado que raramente es constante a lo largo del año. ¿Por qué? Porque, digamos, por la precipitación se puede estar alimentando y aumentar o en épocas secas disminuir su caudal. Desemboca en el mar o en un lago o en otro río, cuyo caso se denomina afluente. Y la parte final de un río se llama desembocadura, como ya habíamos estudiado. Recordemos, jóvenes, que el caudal es la cantidad de agua volumétrica sobre el tiempo, o sea, la cantidad de agua que pasa en un determinado área transversal o en un río en un determinado tiempo. También disgregando, digamos, las unidades o metros cúbicos sobre segundo. Esto disgregando los metros cúbicos pueden ser metros cuadrados por metros sobre segundo. Y si ustedes observan bien, metros cuadrados son unidades de área y metros sobre segundo unidad de velocidad. O sea que el caudal se lo puede determinar como cantidad de volumen en un determinado tiempo o el área transversal por la velocidad del cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, estos datos importantes para más adelante hacer unos cálculos. Entonces, después de los ríos tenemos los estuarios, que dice que la limnología estudia también el comportamiento de los estuarios. ¿Qué son? Como vemos en la fotografía, jóvenes, es la desembocadura en el mar de un río amplio y profundo y donde hay intercambio de agua salada y agua dulces debido a las mareas. Ya lo podemos observar en todas las fotografías. Entonces vemos como el límite entre el río y el mar. Ahí está desembocando un río importante, un río grande. Y vemos también un tipo de características y tipo de comunidad acuática en este tipo de ecosistemas. Bueno, para seguir con el estudio de la limnología o esta introducción a la limnología, hay que tener en cuenta o tener muy claro la distribución acuática terrestre, es decir, cuánta agua, digamos, corresponde a cada parte de cuerpos de agua en el planeta Tierra. Según esta información de Gerald Cole, en uno de los libros que vamos a hacer un taller más adelante, nos dice que las cuencas oceánicas, es decir, los mares, corresponden a un 97, aproximadamente un 97% de agua en el planeta. Y las aguas dulces, que es lo que vamos a centrarnos en la limnología, es aguas, un 0,02 para aguas interiores, es decir, lagos y lagunas, un 0,5 en acuíferos y un 0,001 para ríos. Entonces, aquí vemos la importancia de salvaguardar los ríos, los estuarios, las lagunas, los lagos, porque corresponden a menos del 0,3% de la cantidad de agua en el planeta. Entonces, y aquí vemos una actividad turística y todas las actividades de uso y aprovechamiento que deben estar, digamos, protegidas mediante normatividad vigente ambiental para que, digamos, a pesar de que que sea una cantidad pequeña de agua, pues que sea protegida. Entonces, el estudio de la limnología se puede estudiar o se puede abordar a través de sus facetas. Entonces tenemos una faceta geológica, vamos a ver qué significa. Básicamente estudia las formas de cuerpos de agua, lagos, lagunas, ríos, pero por los procesos geológicos de la Tierra dentro de ella o a sus alrededores. Estudia los fenómenos de erosión y sedimentos. Entonces, en clases anteriores habíamos nombrado los meandros, que son, precisamente el estudio de la erosión y el sedimento de las partículas que se pueden mover dentro de un río. Estudia las funciones geológicas, es decir, desde el nacimiento, desde la vida hasta la muerte o desembocadura de los lagos lagunas, ríos y toda su cuenca hidrográfica. ¿Sí? Está la parte más del suelo en el estudio de la limnología en su faceta de geología.
Luego viene otra faceta que es la física y la matemática. Estudia más que todo el agua, la parte de la cantidad de agua, la relación de densidad, viscosidad con las formas de vida del cuerpo de agua, estudia la absorción de luz y el calor de los lagos en esa vida acuática y de las comunidades que, como sabemos, de la luz y del calor y de otros componentes que estudia la limnología, depende la vida acuática y la vida de las comunidades dentro del agua. Otra faceta es la química, que es la faceta que se hace un análisis de los factores químicos de las aguas naturales. Aquí viene la calidad del agua, por ejemplo. Estudia la química inorgánica, pero también todo el complejo orgánico de estos cuerpos de agua dulce. Entonces, digamos, vamos a estudiar un poco de la carga contaminante que puede ser agregada a este tipo de cuerpos de agua y que puede traer o que trae consecuencias negativas para la vida y para las comunidades que viven dentro de este tipo de ecosistemas. Está también la parte biológica, todos los organismos de las aguas mediterráneas, están las bacterias, pero también los mamíferos, como habíamos nombrado anteriormente. Entonces, la biología acuática se centra en el estudio de las especies acuáticas y sus poblaciones y estudia además los factores de ambiente que afectan a las comunidades acuáticas, lo que nombrábamos la contaminación. Y obviamente tratándose no solamente de la fauna, sino también de la flora, en el comportamiento de las algas y toda la fotosíntesis que interviene en ella y en estos ecosistemas. Bueno, entonces, como decíamos, la limnología es el estudio de los lagos, las lagunas, su comportamiento, su relación. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña clasificación de los lagos y el estudio de los mismos. Los lagos se clasifican en lóticos y lénticos. Dice que los lóticos es el movimiento de agua predominante en una dirección seguida por el curso que tenga el cuerpo afectado por factores físicos como la pendiente y el caudal. Habíamos nombrado algo parecido al inicio de esta exposición. Igual para acá se clasifican en lóticos y por el otro lado es lénticos, donde el agua o cuerpos de agua son cerrados, permanecen en el mismo lugar sin fluir, comprenden todas las aguas estancadas sin ningún tipo de corrientes, como las lagunas, los esteros y los pantanos. Son las fotografías también que habíamos nombrado anteriormente. En la parte de acá vemos como la Laguna Verde y la Laguna de la Cocha. ¿Listo? Entonces, los sistemas lénticos están los lagos, los estanques, las charcas, los pantanos, los embalses y las lagunas son básicamente aguas estancadas con un tipo de ecosistema o de sistema o de especies específicas para ese tipo de ecosistemas. Está también los lagos o los ecosistemas lóticos, como los ríos, los estuarios, que incluyen todas las masas de aguas que se mueven continuamente en una misma dirección. Existe por consiguiente un movimiento definido de avance irreversible. Es decir, que fluyen, no están estancadas, que fluyen a través de sus cuencas hacia un determinado lugar, sea otro río, sea el mar, etc. Entonces, estas son una de las diferencias más básicas entre cuerpos de agua lóticos y lénticos. Encontramos ecosistemas lénticos, las aguas estancadas, resisten mejor las sequías o más profundos, tardan más en congelarse y descongelarse. Son los lagos, lagunas, estanques, humedales y pantanos. Y por el otro lado, los ecosistemas lóticos son todas las aguas en movimiento, todos los ríos que están en movimiento, se evaporan fácilmente con épocas de sequía, son más superficiales, se congelan y descongelan con más facilidad. Son los ríos, los arroyos, los riachuelos, los canales, los manantiales, etc. ¿Listo? Entonces podemos identificar, por ejemplo, el río Guamués vendría siendo un ecosistema, contiene ecosistemas lóticos, ¿sí? Porque es agua en movimiento. Bueno, y finalmente, jóvenes, en esta pequeña introducción,
me queda por decirles que la limnología estudia todos los aspectos relacionados del agua dulce del planeta, como son los ecosistemas acuáticos ubicados dentro de los 5 continentes, es decir, vamos a dejar a un lado los mares y solamente el agua que está dentro de la parte terrestre. Abarca los lagos, lagunas, ríos, manantiales, estuarios y embalses. Pero ¿para qué hacemos este estudio, jóvenes? La meta es lograr comprender la organización y funcionamiento de un lago o de estos cuerpos de agua y detectar el estrés del cuerpo que puede estar sometido a definir posibles soluciones para el mejor manejo o recuperación. ¿Cómo así? Estudiamos la limnología, todo el comportamiento de estos lagos, lagunas, ríos, estuarios, embalses, para, digamos, si se presenta contaminación, lograr, digamos, definir actividades o acciones para mitigar y evitar que persista la contaminación y muchas actividades en el pro de uso y aprovechamiento adecuado para el manejo y la recuperación de este tipo de ecosistemas que son estratégicos, que son importantes para salvaguardar los recursos de nuestro planeta, los recursos del agua dulce. Entonces es muy importante este estudio, jóvenes, los invito a hacer o a tener una lectura. Yo les envío un PDF al cual van a hacer un taller para seguir estudiando todo lo que tiene que ver con la limnología. Estas son las preguntas, 8 preguntas, hay que entregar al correo angie.portilla@itp.edu.co en grupos, enviar también la evidencia que se está haciendo en grupos. Los que no tienen computador hacen en una fotografía, en el cuaderno y me envían fotografías. Organizar el trabajo en portadas, integrantes, introducción, el desarrollo de estos puntos y en lo posible agregar dibujos. Entonces la primera pregunta es ¿cuáles son las teorías de Edgardo Baldi y Weinberg? De su opinión sobre estas teorías. Todo está en el libro Manual de la Limnología de Gerald Cole en el PDF. Estas preguntas las encuentran en un PDF que les voy a enviar que no está en internet. Este libro es pagado. Yo lo tengo acá en la casa. Les voy a brindar toda la información correspondiente al libro a través de fotografías que se resumen en un PDF, ¿no? Yo les envío. La segunda, ¿cuál es el significado de la palabra subrayada? La limnología de la ciencia de la ecología acuática. También está ahí en ese texto que les voy a enviar. Tercera, según el autor del libro Kohler, o sea, el que les voy a pasar, y el profesor suizo Forel, que está dentro de este libro, ¿qué es la limnología? Ustedes pueden encontrar el concepto mucho más claro y pueden copiarlo para la tarea y tenerlo presente para estudiarlo. ¿Cómo se llaman los profesionales relacionados con el estudio de la limnología? ¿Cuál es la diferencia entre ecosistemas lénticos y lóticos? Se pueden apoyar también en estas diapositivas. Según Kohler, ¿es correcto designar la limnología a este estudio, el estudio de las aguas dulces únicamente? Es una pregunta. Ahí en el texto hay, digamos, algo referente a esto. Pueden dar su opinión también. Séptima, ¿cuáles son los factores de la naturaleza tróficas de un lago? Están en el texto. ¿Y cuál es la base de productividad biológica? Ustedes pueden estudiar estas preguntas y todos los temas que les voy a estar compartiendo. Muchos éxitos y cualquier cosa me pueden contactar. Muchas gracias.